estamos aquí en el Dubai Creek. Estas son las abras, que son las barcas tradicionales de Dubái. Muy divertidas. Sí, se usan para cruzar de un zoco a otro. Aquí estamos en el lado del zoco del oro y ahora vamos a cruzar al zoco textil. Bueno, yo aquí os voy a dejar porque yo me tengo que ir a trabajar. Alguien tiene que trabajar de los dos. Vea, ¿cuánto vale este viaje? Pues vale un dirham, como unos 25 céntimos al cambio. Hombre, es otra manera de ver la ciudad y una combinación, ¿no?, entre lo más tradicional y lo más moderno. Sí, sobre todo, vamos, se ve que esto es súper moderno. Claro, porque además ellos hablan de tradiciones, pero es un lugar, es un país que no tiene mucha antigüedad. No, la verdad es que no tiene antigüedad y tampoco tienen historia. O sea, si vas al Museo de Historia de aquí, su historia se remonta hace como mucho 100 años. O sea, antes del petróleo no tenían nada. Y sobre otro tema, vea, en cuanto a la seguridad, aquí hay mucho robo, hay mucha delincuencia. La verdad que tiene una tasa de delincuencia súper baja. También es verdad que a nada que aquí haces algo, pues la pena puede ser la muerte o que te corten una mano o alguna cosa similar. Entonces es mejor que no... Bueno, la gente no se la juega, vaya. Vea, ¿dónde estamos ahora? Pues ahora mismo estamos en el zoco textil, pero bueno, que ya de textil le queda poco, porque ya es el tourist zoco, que digo yo. O sea, aquí sobre todo souvenirs, ¿no? Ya queda poco de lo que eran los antiguos zocos. Sí, es el paraíso de las cosas para turistas. Vemos el contraste entre los grandes rascacielos, las grandes avenidas y esta zona que es un poquito más tradicional, llama la atención. Sí, la verdad es que sí, se nota bastante por eso, porque son casitas bajas y tal. Pero igual, incluso esta zona es más nueva que alguno de los rascacielos, la verdad, porque todo aquí es un poco de mentira. Y cuando intentan venderte algo se ponen muy pesados, Pues sí, supongo que ahora delante de la cámara se están cortando bastante, pero normalmente cuando pasas por aquí, o sea, sientes lo que siente un famoso cuando la acosan por la calle. Entonces te llaman Shakira, María, bueno, cualquier nombre que se sepan en español. Ellos tienen su estilo de venta, nosotros, por ejemplo, en los mercadillos que tenemos en Aragón, tenemos otro estilo. ¿Qué echas de menos tú de ahí de casa? Pues bueno, aparte de la gente, a los amigos de la familia, pues sobre todo la verdura. O sea, aquí la verdura todavía no ha llegado, no tiene sitio donde cultivar, entonces pues bueno, verdura fresca no llega y solamente podemos comprar congelada. Así que eso sobre todo es lo que más.